Salud y buenas noches. Decía con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, buenas noches. Gracias, Caleb. Gracias, hijo mío. Muy buenas noches, Pastor Juan Alemán. Buenas noches, Chío. Espero que tu bebé esté cada vez mejor, creciendo, fortaleciéndose. Un abrazo para ti y para toda tu linda familia. Beni también. Juanito González, hermano querido, un abrazo grande. Eh, También está con nosotros Daniel García. Danielito, un abrazo enorme para ti. El sábado tenemos una reunión acá en casa por el tema de 3 días. Sé que estás fuera del país, pero bueno, igual, un abrazo enorme para ti. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche te damos las gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por el privilegio, Señor, de reunirnos un grupo de tus hijos, un pequeño rebaño, una manada pequeña, un remanente fiel, que cada noche, Señor, nos juntamos para escuchar tu palabra. Esta noche tenemos la bendición de tener a Pastor Juan Alemán desde Oxapampa. Él estará compartiendo tu poderosa palabra en esta noche. Y queremos, Señor, estar atentos. Queremos estar, Señor, muy, muy, muy atentos a lo que tú vas a hablarnos en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque en medio de un mundo tan convulsionado, tan complejo, tan difícil, en estos últimos tiempos de tanta inseguridad, tú eres fiel a tu pacto con tus hijos y nos guardas de todo mal. Bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice tu palabra, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Señor, ayúdanos a ser esos árboles que llevan fruto. Anoche compartíamos tu palabra, Señor, de que si no llevamos frutos vamos a ser cortados de esta tierra. Señor, ayúdanos a llevar frutos desde nuestra trinchera, desde el lugar donde nos has plantado. Ayúdanos a reflejar tu santidad. Ayúdanos a caminar en victoria, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias te doy por cada hermano, por cada hermana en esta noche. Señor, oro por ellos, intercedo por ellos. Gracias porque sabemos que sus oraciones, Señor, son respondidas, contestadas por ti. Gracias por Rocío, Señor, y por su bebé, Eitan, que ya está mejor, que ya está sano. Gloria a tu nombre, Jesús. Oramos por los pequeños que estaban con él allí en el hospital. Oramos para que tú los bendigas. No los conocemos, no sabemos cómo están. Oramos para que tú guardes a estos pequeños, Señor. Hoy mismo los hospitales están llenos de niños que están afectados por problemas respiratorios, por el frío, por la humedad. Bendícelos, Señor. Bendícelos y guárdalos de todo mal. En el nombre de Jesús. De acá de mis hermanos, si hay alguien que está dolorido, que está padeciendo algún mal físico, sé tú sanando sus heridas, Padre. Sé tú poniendo bálsamo de vida en sus cuerpos. Sé tú llenando de fuerza, Señor. Si es que están debilitados y si están caídos, levántalos, papá. Amoroso Dios, en el nombre de Jesús quebramos toda obra de maldad en contra de mis hermanos y de sus familias y de sus seres queridos. Brujería, hechicería, chamanería, maldiciones, envidias, celos, iras, contiendas, se rompe, se quiebra en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra. Cancelamos toda obra de maldad en contra de mis hermanos y declaramos la bendición de Dios que sobrepasa todo entendimiento.
y que llene cada corazón con tu gracia y con tu favor. Oramos por la paz de Israel, en el nombre de Jesús, por la paz de Jerusalén. Señor, oramos por Benjamín Netanyahu, tremendo hombre de fe que está a cargo de dirigir, Señor, a una nación para que pueda sobrevivir en medio, Señor, de tantos enemigos, de tantos vecinos hostiles, malos y perversos. Bendecimos a Benjamín Netanyahu y a su equipo, Señor, a su comando conjunto, a todas las fuerzas de defensa israelí, a cada soldado que está, Señor, en el campo de batalla. Señor, sé tú con ellos. Que tu gracia, tu poder, tu favor sea con ellos en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, por nuestra querida Samantha Cortés. Bendícela, Señor, donde quiera que esté. Que tu amor infinito lo alcance. Oramos por Walmoner. Bendícelo allá en Dallas, Señor. Pon fortaleza en su cuerpo, Señor. Oramos también en el nombre de Jesús por nuestro querido Calín. Está todavía hospitalizado, papá. Oramos para que te restaures, Señor, desde su coronilla hasta la planta de sus pies. El poder sanador pueda recorrer todo su cuerpo y que pueda ser sanado completamente nuestro hermano y pueda salir de alta ya. Bendice a su esposa, su familia, su entorno. Que tu gracia y tu favor sea con ellos. Oramos por Celso Corcuera y su esposa. Bendícelo por Walter Suta López, por Anita Verástegui, por Agustín Villegas. Bendícelos, papá. Cada uno tiene alguna dolencia, Señor, por la que estamos intercediendo y orando en el nombre de Jesús. Eterno Padre Santo, en esta noche, habla a nuestro corazón. Que tu palabra sea sembrada, Señor, en nuestro corazón y que pueda crecer y que pueda florecer y que pueda llevar mucho fruto para tu gloria, Señor. En esta noche bendice a Pastor Juan Alemán. Gracias por su ayuda, gracias, Padre, por sus oraciones. Gracias porque cada jueves Él está aquí con nosotros para traernos tu palabra, Señor. Bendigo la vida de Él, la vida de Toñita, su esposa, de sus hijos, de su hija. Que tu amor infinito sea con Él, proveyéndole en todo lo que haga falta, supliendo cada necesidad de la vida de nuestro querido pastor. Bendícelo, Señor, que tu gracia y tu favor sean siempre con Él. En el nombre precioso de Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Pastor Juan, bienvenido, estás en casa y por favor compártenos lo que el Señor ha puesto en tu corazón para compartir con nosotros. Gracias. Amén. Gracias, Max. Hoy quiero compartir en los minutos que tengo un tema que para mí es apasionante y creo que para todo verdadero hijo de Dios lo es también. ¿Cómo poder ser usado por Dios? Yo le doy gracias al Señor que en 1978, en la ciudad de Piura, la ciudad norteña de Piura, escuché el Evangelio, escuché la palabra del Señor y el Señor abrió mi vida, mi corazón, para que fuera bendecido con la salvación, con la vida eterna. Llegué a una pequeña congregación donde había un hombre de Dios, su nombre Enrique, y él se hizo amigo y empezó a enseñarme la palabra de Dios, a darme consejos bíblicos acerca de cómo podría yo ser usado por Dios. Me preguntaba él, ¿quieres ser usado por Dios? Sí, le decía. Y yo tenía ese enorme deseo de ser usado por el Señor. Y él me dijo, mira, una de las cosas que él me dijo fue, mantén tu corazón limpio para que Dios pueda usarte. Y me decía él, yo en esa época era soltero, me decía, si has tenido problemas con tus padres, has discutido con alguien, has cometido algún error, algún pecado,
algo que a Dios le desagrada. Si tienes algún ministerio en la congregación, detente, avísame, porque él era el que servía al Señor con la juventud. Y él me decía, me avisas, me dices, mira, Enrique, he tenido tal problema, y me dice, porque no se puede servir a Dios cuando uno le ha fallado. Y eso lo aprendí desde los inicios de mi vida cristiana. Un hombre que me enseñó a mantener mi vida limpia. Dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Dice lo siguiente: si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Dios puede usarnos si mantenemos nuestra vida limpia. Dios no busca personas perfectas, pero sí personas dispuestas a ser cambiados, transformados, limpiados por Dios para que Dios pueda usarnos. Mantenga una vida santa. Para eso usted necesita preguntarse seriamente, ¿hay algún pecado que estoy consintiendo en mi vida? ¿Me gozo todavía en algún pecado, en algún hábito, en algún pensamiento, en alguna emoción que a Dios no le agrada? Dice la Escritura que hay que mantenerse limpio para ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda obra buena. ¿Quieres que Dios te use? Tienes que mantener tu vida limpia delante del Señor. En segundo lugar, también tiene que ver con la santidad de nuestro cuerpo. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 6. Dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. A veces equivocadamente podemos pensar que solo lo que importa para Dios es el espíritu. Pero la palabra del Señor habla también de la santidad del cuerpo. Por lo tanto, debemos tener bastante cuidado con nuestro cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo. Hay que darle descanso. Hay que nutrirlo correctamente. Hay que hacer ejercicio. Hoy justamente comentaba con mis hijos y les decía, mi padre comía bastante carne. A él le gustaba la carne, se comía un bistec, en fin, pero mucho se consumía en la casa carne. Y ninguno de nosotros sufría de ácido úrico. Pero hoy comes un poco de carne, si abundas en eso, rápidamente vienen las enfermedades. Y comentaba con mi familia que antes el alimento también para los animales, el cultivo de las plantas era más sano. Hoy los pesticidas, los químicos que le echan a las plantas, con eso se alimenta el ganado y eso termina afectándonos a nosotros. Por lo tanto, debemos de cuidar bastante nuestra nutrición
nuestra alimentación y comer lo más sano que sea posible. Lo más sano que sea posible. Tengamos bastante cuidado con la comida chatarra, porque eso enferma el cuerpo. Y el Señor nos dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos de cuidar también la parte física de nuestra vida. En tercer lugar, no te distraigas con cosas que no son importantes en la vida. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 12. Dice, por tanto también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Tenemos que quitar toda distracción de nuestra vida. Vivir una vida más sencilla y más simple. No distraernos, tener nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Es como dice la Escritura en la versión Reina Valera, el autor y consumador de nuestra fe. Cuida tu fe. Cuida tu conocimiento de la palabra. Hoy comentaba con mi esposa y le decía, ¿no?, que hemos conocido un hermano aquí en la ciudad, un hermano, ya es anciano, y él siempre en las mañanas está leyendo su Biblia. Pero en estos últimos días hemos visto que los testigos de Jehová se están reuniendo con él, y ahí están con la Biblia abierta, ahí hablando con él. Y ya lo veo así como 2, 3 días que está ocurriendo eso. Y yo le comentaba a mi esposa y le decía, qué importante es cuidar nuestra fe, es cuidar lo que creemos, es cuidar el conocimiento de la palabra, es tener a Cristo en el centro de nuestra vida, es saber quién es Él y no distraernos con otras cosas que ocurren a nuestro alrededor y quitamos el enfoque correcto de nuestra fe. Por eso dice la Escritura aquí, puesta la mirada, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quieres ser usado por Dios? Fortalece tu fe. Otra de las verdades que me ha ayudado a mí en la vida cristiana, es saber aplicar lo que ya sabes. Alguien dijo en una oportunidad, a la mayoría de cristianos no les falta conocimiento, les falta poner en práctica lo que ya saben. A veces estamos saturados de cursos bíblicos, curso tras curso, tras curso, tras curso bíblico, pero lo que realmente está haciendo falta es el poder aplicar las enseñanzas que ya son parte de nuestra vida y de nuestro conocimiento. Tenemos que vivir la fe. No solamente conocer, sino aplicar las verdades de la palabra de Dios, la palabra del Señor. Comentaba al inicio que conocía a este hermano Enrique, y él, por ejemplo, él nos hablaba de la oración. Y
Cuando nos hablaba de un tema de la oración, Él nos decía, vamos a empezar a orar. Y nos reunía todos los domingos a las 5 de la tarde a un grupo más o menos de unos 15 jóvenes. Nos reunía para orar. Estábamos desde las 5 de la tarde hasta las 6, 6:30, orando por nuestras vidas, por el culto que venía ya en la noche y por otras necesidades. Todos los domingos lo hacíamos. Nos enseñó de la oración y nos llevó a orar. A mí se me acercaba y me decía, es muy importante, Juan, amar a los hermanos, visitar a los hermanos para ver cómo están. Y luego durante la semana iba a buscarme a casa y me decía, Juan, acompáñame a visitar. Y con él hacíamos visitas diarias. Visitábamos a diferentes hermanos, les compartíamos la palabra del Señor, orábamos por sus necesidades. En otra oportunidad me dijo, Juan, hay que adorar a Dios, hay que cantar al Señor. Ya olvídate de esas canciones del mundo. Ahora canta para el Señor. Y me enseñó a tocar guitarra. Y me enseñó a dirigir el culto para cantarle al Señor, para adorar a Dios. Y les cuento esto para que sepamos que aquello que sabemos debemos llevarlo a la práctica. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. Tuve la bendición de haber tenido un maestro que me enseñó en la práctica lo que era la vida cristiana. Me dio un buen ejemplo. Me enseñó lo que era vivir la fe. Y yo lo pude ver muy de cerca cómo era su vida. Porque iba a su casa y lo encontraba cocinando. Lo encontraba lavando los platos. A veces lo encontraba haciendo trabajos de gasfitería. El domingo estaba en la iglesia predicando. Entonces yo veía a un cristiano integral, un cristiano en la casa, un cristiano en las reuniones, un cristiano que oraba, un cristiano que visitaba, que aconsejaba, un cristiano que alababa, adoraba al Señor. ¿Quieres ser usado por Dios? Pues entonces, en primer lugar, purifica tu vida. ¿Hay algún hábito que debes dejar? ¿Hay algún vicio que aún tienes? ¿Hay alguna conducta que no agrada al Señor? ¿Hay alguna mala costumbre? ¿Hay alguna relación interpersonal rota? Tienes que hacerte esas preguntas y pedirle al Señor que te ayude para resolver esa situación. Cuida tu cuerpo, desde la higiene, el descanso, la nutrición, el ejercicio. Debemos de cuidar el templo del Espíritu Santo y recordar que no somos nuestros. A veces equivocadamente decimos, soy dueño de mi vida, nadie tiene por qué intervenir en mi vida. No, no somos dueños de nuestra vida. El dueño es Dios. Y debemos honrar a Dios en el espíritu y en el cuerpo. Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, cuerpo, alma, espíritu. Y fortalecer nuestra fe. Es importante conocer
las doctrinas básicas y fundamentales de la palabra del Señor. Le decía a mi esposa, qué importante es volver a enseñar las doctrinas fundamentales de la palabra del Señor, de la doctrina cristiana, para que ninguna corriente de doctrina nos pueda mover. Amén. Amén. Necesitamos conocer por lo menos lo básico y fundamentarnos bien y estudiar bien la palabra del Señor. Por ejemplo, una de las doctrinas que debemos de enfatizar y enseñar es la doctrina de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? La divinidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la obra de Cristo, su resurrección, su muerte en la cruz. Debemos de enfatizar esto, estudiarlo, para que no venga ningún mormón, ningún testigo de Jehová, Ajá. ninguna secta a mover tu fe, Esto es muy porque fuerte. estás fuertemente fundamentado en el escrito está Amén. y aplica lo que ya sabes. Amén. Amén. Aplica lo que ya sabes de la palabra del Señor. Y quiero para terminar contarle lo siguiente. Yo crecí en una congregación donde nunca se ayunaba, pero el pastor de la iglesia, un buen pastor, un hombre de unas revistas que a él le llegaban por correo, le llegaban, correo postal, le llegaban como unas 10 revistas mensuales. Y él me regalaba una. Y yo empezaba a leer, y en esa revista hablaban mucho de la oración, bastante de la oración, y testimonios de oraciones contestadas, de milagros que Dios hacía por las oraciones de fe. Hablaba de iglesias que oraban, que se reunían para orar en las casas, aún oraban en las calles, oraban por la ciudad, oraban por las familias. Y hablaban también de la disciplina del ayuno, cómo yo leía esos libros, esa revista, que todos los meses el pastor me regalaba una de esas revistas y yo la leía. Y aunque en esa congregación no se ayunaba, yo empecé a ayunar. Y le empecé a hablar a algunos otros jóvenes y empezábamos a ayunar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decirle que aquello que vamos aprendiendo, pongámoslo a la práctica. A veces podemos excusarnos y decir, es que pastor, aquí en nuestra congregación nunca salen a evangelizar. Bueno, si nunca salen, salga usted. Pastor, que aquí en esta congregación nunca se ayuna. Ayune usted. Que muy poco se ora. Ore usted. Que nadie se preocupa de los hermanos que dejan de venir. Vaya y visite usted. Practique la fe. No se quede solamente en la teoría. Y usted verá cómo Dios va a empezar a usar su vida. Amén. Amén. Quiero orar por usted. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú quieres usarnos. Vivimos en tiempos difíciles. El pecado se ha multiplicado. Cada día vemos cómo la maldad, la corrupción moral está en todos los estratos sociales, desde las autoridades
hasta el más común y corriente de los ciudadanos, reflejan la inmoralidad, la injusticia, la deshonestidad. Vemos la violencia en las calles. Jóvenes que se pierden en la delincuencia, que se pierden en el consumo de las drogas. Chicas, señoritas que se prostituyen. Raptos, niños, jóvenes que desaparecen. En la comercialización de órganos. Guerras, violencias, hambres, pestes. Y tu iglesia tiene que moverse. Y tú quieres usar a ese hombre, a esa mujer de Dios que se pone delante de ti para decirte, úsame, Señor. Yo lo voy a hacer. Voy a hacer tu obra. Yo voy a predicar, yo voy a enseñar. Yo voy a ayudar. Voy a orar. Voy a interceder. Voy a ayunar. Voy a aconsejar. Voy a alentar al desalentado. Voy a orar por el enfermo. Amén. Señor, tú quieres usarnos y vas a usar a aquel que dispone su vida para tu servicio. Aleluya. Bendícenos, Señor. Gracias. Haz de nosotros instrumentos de tu paz. Para eso estamos aquí en esta hora. Como les compartí a mi familia y les decía, hay amigos, hermanos, pastores que han fallecido. La pandemia que azotó a la humanidad, muchos murieron y nosotros estamos vivos. Y estamos vivos para esta hora, Aleluya. para este tiempo. Gracias, Señor. Estamos vivos para hacer la obra de Dios. Úsanos, Señor. A veces, Señor, nos faltan las fuerzas. A veces parece que ya no podemos más. Pero tú nos darás fuerzas como las de un búfalo Aleluya. para levantarnos y seguir adelante. Gracias, Señor. Padre, bendice a todos los miembros Amén. de este ministerio Café con Max. Gracias, Señor. Que tú los bendigas y los uses para tu gloria. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te doy las gracias. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Amén, Max. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, Pastor Juan. Gracias. Siempre es de mucha bendición tu participación en este grupo, hermano Juan. De veras te lo digo, amigo, hermano, pastor. Siempre es una bendición escuchar la palabra a través de ti. Siempre tienes una anécdota, un testimonio, una vivencia, una historia que contarnos que va alimentando nuestra fe. Es interesante lo que compartiste hoy, ¿no? Que no solamente tenemos que ser cristianos, sino también parecer cristianos. O sea, no solamente ser esos cristianos champiñones, ¿no? Llenan la cabeza Sí. de pasajes bíblicos, pero con un corazón así, un champiñón nada más, pura cabeza nada más, ¿no? Sino que podamos tener un gran corazón para poder compartirlo. Y eso, terminaste diciendo que nosotros somos los sobrevivientes de la gran pandemia. Y si hoy estamos respirando es porque el Señor todavía está escribiendo nuestra historia con letras, con palabras, con renglones de amor. Y nosotros tenemos que estar ahí, diciendo, Señor, heme aquí, heme a mí. Amén. Gracias, pastor. Siempre nos llamas a la reflexión, a pensar, a meditar, aún cuando tus mensajes son precisos, concisos y macizos. Siempre queda una enseñanza que nos ayuda. El día de mañana, si el Señor lo permite,
Hablo a toda la congregación, a María Arce, a Jaycee, a Lida, a Willy, a Pastor Willy, a Chio, a Benny, a María Rivas, a Emilio, a Juan González, a Zenón, a Caleb, a Daniel García. Mañana, viernes, vamos a tener una reunión de testimonio. ¿Saben lo que está escrito acá en la Biblia? Son testimonios. Lo que Pastor Juan compartía ahora son parte de su testimonio. Y eso es lo que tenemos que contar. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por nosotros? ¿Qué es lo que Dios está haciendo por nosotros? ¿Y qué es lo que el Señor esperamos que Dios haga por nosotros mañana? Que estamos esperanzados en hacer. Imagínense Lázaro, el amigo de Jesús que fue resucitado. Imagínate escucharlo a él. Sí, yo estuve enterrado 3 días. Estuve muerto, estuve atado, estuve apestando, estuve en oscuridad. Pero le dije, Señor, mi amigo Jesús me llamó. Y hoy estoy vivo y puedo compartir eso. Jonás, 3 días en el vientre de un gran pez, de un monstruo marino. Y salir y contar a Nínive, a esa gran ciudad rebelde, cómo el Señor lo había cuidado. Entonces, se dan cuenta que el testimonio es importante para poder extender el reino de los cielos. Así que, como parte del entrenamiento de este humilde programa, es que por favor mañana, día de mañana, viernes, prendan su cámara y compartan con nosotros. ¿No se imaginan lo que va a suceder mañana? Que escuchemos un mensaje de María Arce desde Dallas, o de Pastor Willy de Costa Rica, o de Zenón Silvestre de Guayaquil, Ecuador. ¿No? Si puede, Pastor Juan, también, si puedes conectarte mañana, sería genial, Pastor, sería bueno si es que te da el tiempo. Queremos hacer de la noche de mañana una noche de gloria, una noche en que podamos decirle al Señor, gracias por todo lo que has hecho por mí, todo lo que soy, todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. ¿No? Que podamos mañana elevar nuestra ofrenda de labios, que confiesen su nombre, que declaren su grandeza, que alaben su grandeza y que adoren su santidad. Así que todos, por favor, están invitados para que mañana puedan compartir lo que Dios está haciendo, porque de que está haciendo Dios en sus vidas, Él está haciendo. De que el Señor está hablando con usted, está hablando con ustedes. Eso no me queda la menor duda. Así que, por favor, amados hermanos, mañana los espero para compartir. Y si no se presentan, ya yo voy a pedir a Papá Dios, al Señor, para que los recoja nomás ya, para que los lleve a su presencia. No hay nada mejor que estar en la presencia del Señor, ¿verdad? No solamente gozar de las bendiciones, sino que tenemos que anhelar estar en su presencia, que es lo más sublime. Ser bendecidos, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, dice Efesios, ¿verdad? O sea, no nos contentemos con las bendiciones, sino anhelemos estar en comunión con Papá Dios, en su presencia. Hay plenitud de gozo. Eso es lo más sublime que tener tanta comida, tanto dinero, tantas cosas aquí, que son las bendiciones que obviamente ya tenemos, ¿no? Que han sido dadas para nosotros. Pero lo más sublime es su presencia. Y para eso, como le decía este hermano Enrique a Pastor Juan, tienes que estar limpio, tienes que perdonar, tienes que despojarte de toda tu vieja naturaleza para que el Señor pueda usarte. En 2 palabras, tienes que ser un vaso limpio. Él te va a usar como un vaso de honra, pero tienes que estar limpio. No tienes que estar con residuos de nada que contamine la gracia de Dios. Gracias una vez más, Pastor Juan. Estemos orando por Lida. Nuestra hermana Lida se ha caído. Hoy día se ha golpeado y está dolorida. Estaremos orando por ti, Lida, querida. El niñito Adrianito que estaba juntamente internado con Eitan, el hermano, mejor dicho, el hijo de nuestra hermana Chio, ha fallecido. Un pequeño que nos pidieron que oráramos por él. Pero acá me acaban de informar en este momento que este pequeñito ha fallecido, ¿no? Oremos también por sus familiares, no sabemos cómo se llama su mamá, su papá, no conocemos
Solo sabemos que estaba internado juntamente con Eitan, el hijo de nuestra hermana Chio, que gracias a Dios él ya está bien, ¿no? Oremos para que el Señor ponga el consuelo, el reposo, la consolación, el sosiego en la vida de estos papás, que debe ser terrible, tremendo perder a un bebé, a un hijo. Debe ser desastroso. Así que oremos por ellos en el nombre de Jesús. Oremos por Lida Isabel para que esté bien, para que se mejore y que mañana pueda contarnos el testimonio de su vida. Los esperamos mañana con todo nuestro corazón, con el amor de siempre. Los esperamos mañana y por favor, compártanos lo que el Señor está haciendo con ustedes. Hasta mientras, mis hermanos, siempre es un honor, una bendición, una gracia divina poder reunirnos. No hay nada más hermoso que servir a Jesucristo, no hay nada más precioso y más sublime que estar en la presencia del Señor. Y donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí en medio está el Señor. Estamos separados geográficamente, todos nosotros, toda esta congregación virtual, pero en el Espíritu estamos unidos y en medio está el Señor. Y donde están 2 o 3 reunidos, en medio está el Señor. Así que el Señor está en medio nuestro, está viendo tu corazón, mi corazón, sabe lo que necesitas, sabe qué estás pidiendo, qué estás esperando. Él lo conoce todo. Sabe si estás triste, si hoy derramaste algunas lágrimas, el Señor recogerá todas tus lágrimas en una redoma para darte tu recompensa. El Señor es bueno todo el tiempo. Muy buenas noches, familia. Siempre es una bendición compartir con ustedes. Son mi amada familia. Son mi amada familia. Son un maravilloso regalo de Dios para mí y para Caleb. Me han acompañado en tiempos difíciles, en tiempos de duelo, en tiempos de luto. Han estado conmigo siempre. Están aquí en mi corazón. Que el Señor los guarde y los bendiga. Muy buenas noches, familia. Hasta mañana, si papá Dios lo quiere. Gracias, Pastor Juan. Bendiciones. Aleluya.